Así después lo podemos pasar por YouTube. Entonces, este tema, vidas transformadas, la idea era meditar un poquito en algunas cuestiones que tienen que ver con dos personajes bíblicos cuyas vidas fueron transformadas o renovadas en algún momento de su transcurso mientras estuvieron en la tierra, y uno de ellos fue mientras Jesús estaba también aquí en la tierra, y la otra persona fue a posterior. Ya algo habíamos hablado cuando hicimos la introducción a este módulo de arrepentimiento, y ustedes ven ahí arriba la oruga, bastante fea, cómo se convierte en una mariposa muy bonita, y es un cambio realmente radical. Era un gusano y pasa a ser un bicho también, pero con la capacidad de volar, con unas alas magníficas, unos colores, unas capacidades que cuando era una oruga realmente no tenía, y es un cambio que siempre se usa para reflejar, ¿no?, esto, porque realmente es maravilloso, una obra de la naturaleza que es maravillosa. Y cuando hablamos de renovación y de transformación, los conceptos son parecidos en algunas cuestiones, pero son en realidad distintos. Transformar es lo que le pasa a la oruga esta, se transforma, cambia completamente, radicalmente, en un bicho que es totalmente distinto, una mariposa. Mientras que renovación es agarrar algo, por ejemplo, que le pasó mucho tiempo, que se fue descuidando o ensuciando o rompiendo, y renovarlo es volverlo como un estado basal, un estado como estaba al comienzo. De eso se trata quizá un poco estas dos historias que vamos a compartir. Hay un versículo que está en Apocalipsis 21:5, que ustedes lo pueden ver ahí, que dice: el que estaba sentado en el trono, es decir, el Señor, dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y le dijo a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y seguramente lo que vamos a compartir hoy son palabras de la Biblia también, son palabras fieles y verdaderas. Fieles significa que no hay cambio, que son, digamos, por más que el tiempo haya pasado, haya transcurrido, no va a haber ningún cambio en esas palabras. Son siempre iguales y se van a cumplir, y por eso también son verdaderas. Entonces, en primer lugar, está el relato de lo que le pasó a Pedro. Todos nosotros, porque, bueno, a ustedes los conozco a todos, así que sé que todos conocemos esta historia. Por ahí esto estaba apuntado, por un lado, para nosotros, los que ya hemos conocido a Jesús y hemos transcurrido en la nueva vida que Él nos da, y también estaba un poquito orientado a aquellos amigos que se habían sumado en algunas reuniones, por si podían sumarse a esta, para hacer una orientación más evangelista. Entonces vamos a compartir la historia de Pedro y la historia de Saulo, o Pablo, rápidamente. Y Pedro, ustedes se acuerdan que había sido había ido atrás de Jesús cuando él es tomado allí en el huerto, lo capturan, Judas lo traiciona, lo entrega a los principales y lo llevan al patio o a la casa del sumo sacerdote Caifás para empezar esta especie de juicio que le iban a hacer. Era un juicio falso, por supuesto, en el cual le iban a acusar de cosas que no correspondían. Y entonces lo llevan a él y los discípulos le iban siguiendo, algunos de ellos como Pedro, y dice el relato, está en Mateo capítulo 26, y esos son los versículos. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo: no sé de qué hablas. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento: yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, fíjense la palabra, a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y este versículo 75 es fundamental. Dice: y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. En ese momento su mente estaba en otra cosa, no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba intentando salvar su vida, porque sabía que le esperaba un fin parecido al que estaba sufriendo Jesús en aquel momento. Entonces, en un intento
frenético por salvar su vida, dice que empieza a maldecir y a jurar que él no conocía y no tenía ninguna relación con Jesús, en 3 ocasiones. Pero cuando el gallo canta, y dice la Biblia que el gallo canta por segunda vez, o más bien dice que Pedro iba a negar al Señor 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Eso es lo que Jesús le había dicho. Entonces, cuando Pedro se acuerda de ese hecho, ahí es donde dice, cae en la situación en la que estaba metido, y dice, saliendo afuera, lloró amargamente. Esta es la historia de Pedro. Y después tenemos la de Saulo, que también todos nosotros la conocemos, así que vamos a pasar esto muy rápido. Y así lo vemos a Saulo tirado al costado de un camino, con una luz que lo alumbraba, y sus ojos habían quedado cegados. Él, como dice el principio del pasaje, está en Hechos capítulo 9, es muy conocido, dice que estaba yendo a matar judíos. Él lo que hacía era matar judíos creyentes. Él lo que hacía era aquellos judíos que habían creído en el Señor, que levantaban el nombre del Señor, que eran conocidos por predicar y por anunciar el nombre. Él iba, pedía permiso a las autoridades y le daban un edicto con el cual él podía ir, apresarlos, castigarlos e incluso darles muerte. Este era Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me llama la atención que la primera palabra que va a usar Pablo, cuando cae en cuenta de quién era el que le estaba hablando, es Señor. Él automáticamente iba a reconocer, porque Saulo, como ustedes bien saben, no era una persona ignorante, no era una persona que no tuviera conocimiento, sino que al contrario, estaba muy bien formado, era de los judíos mejor formados de la época. Es como un chico de hoy que va a un colegio privado de renombre, que sabe 3 idiomas, que se estudió toda la historia, que después estudia en la universidad, es decir, era una persona sumamente formada, tanto en el aspecto social, político de la vida de un judío, como en el aspecto religioso también, pero de una religión de los fariseos que no aceptaba este cristianismo que tenía a Jesús como Mesías. Entonces él los perseguía. Y fíjense cómo de su conocimiento del Señor, cuando él lo alumbra, cuando él se da cuenta de la situación, parecido a lo de Pedro, entonces lo primero que dice es, Señor, ¿qué querés que haga? Y el Señor le iba a decir que se levante, y a partir de allí van a venir una serie de indicaciones, y bueno, conocemos bien la vida de Pablo. Y entonces vemos 2 vidas transformadas. En la primera imagen, la que está más arriba, vemos la predicación o alguna de las predicaciones de Pedro, cuando comienza el libro de los Hechos, y cómo se convertían de a 3.000, de 5.000 personas en las predicaciones de Pedro, que Pedro sí era una persona bastante común y corriente, era un pescador, simplemente no tenía muchos conocimientos, de hecho la Biblia dice que era una persona dentro de todo bruta, y más allá de eso el Señor ponía palabra y cómo él anunciaba el Evangelio a todas estas personas, y todas estas personas se convertían a través de sus palabras y del Espíritu de Dios que actuaba en sus vidas. Y en la imagen de abajo es una representación, por supuesto, de Pablo cuando estaba ante el concilio, también defendiendo con todas estas grandes personas, defendiendo los conocimientos que él tenía acerca de la palabra de Dios. Es decir, sus vidas fueron radicalmente cambiadas. Ellos pasaron, como vamos a ver en un ratito, por un proceso, en el caso de Pedro, por un proceso de
restauración, y en el caso de Pablo por un proceso de conversión, pero los dos, sus vidas fueron radicalmente cambiadas y sus acciones fueron totalmente distintas, y fíjense el impacto que tuvieron en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad, en la historia del cristianismo, y son, hasta el día de hoy, nosotros los reconocemos como grandes hombres de Dios, que decidieron incluso dar su vida por el Evangelio, como muchos mártires de aquella época. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice abajo dos historias. Y son dos historias porque una representa a aquel cristiano que comete acciones en su día a día que a Dios no le agradan, que Dios no soporta, no tolera, que es el pecado. Y por el otro lado tenemos a una persona que no es cristiana, que era Saulo, que si bien había escuchado acerca de Dios, si bien lo conocía, él no tenía su fe puesta en Cristo, ¿no? Son dos historias que tienen mucho en común, pero que a su vez son bastante distintas. Y fíjense, esta imagen, bueno, ya que están ahí, díganme ustedes de qué se trata, de qué les parece que se trata esta imagen. ¿Quiénes pueden ser estas personas? Cuando Jesús le dice a Pedro que deje las redes para pescar hombres. Bien, sí, tiene que ver con eso. Es cuando es el proceso de restauración que iba a hacer Jesús con Pedro, sí. Porque mientras Jesús estuvo en la tierra, el único de estos dos personajes que lo llega a conocer es Pedro, en realidad. Pablo no. Pablo era más de la época de Esteban y de los primeros discípulos, de los primeros apóstoles. Entonces, esta imagen refleja el proceso de restauración que iba a hacer Jesús con la vida de Pedro, donde lo conocemos también al pasaje. A ver si... Cuando le dice, Jesús le pregunta a Pedro, dice que Jesús ya había resucitado y habían terminado de comer, y se acerca Jesús a Pedro, como veíamos en la imagen, y dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Esto está en Juan capítulo 21. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y quizá en la vida nuestra necesitamos pasar por esta restauración del Señor. Nosotros siempre tendemos al pecado, tendemos a hacer las cosas que no corresponden, y fíjense como en esta imagen de arriba de todo, como quizá estamos con vidas que no progresan, vidas cristianas que están detenidas, que siempre son idas y venidas, subidas y bajadas, así como un sub y baja, nunca van con un destino, digamos, con una meta la cual vamos recorriendo y nos vamos acercando, sino que estamos allí en el mismo lugar, detenidos, luchando con las mismas cosas, pasando por los mismos pensamientos, teniendo vaivenes en nuestra vida que realmente no nos ayudan a crecer como deberíamos. Y capaz hoy estamos pasando por un tiempo en nuestra vida de negación, como le pasó a Pedro, capaz estamos pasando un tiempo de comodidad, capaz estamos pasando un tiempo de hábitos tóxicos, como veíamos, capaz estamos pasando un tiempo de religiosidad,
o alguna de todas las cuestiones que fuimos nombrando a lo largo de todos los mensajes que fuimos viendo. Y realmente necesitamos hacer como hizo Pedro, y fíjense esa parte de la historia en la que dice, se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y fíjense qué paralelismo que hay con la historia del hijo pródigo, que le hemos mencionado un montón de veces durante esta reunión y durante este tiempo. Como el hijo pródigo dice la parábola, volviendo en sí, reflexionó y pensó todos los beneficios que tenía en la casa de su padre. Y entonces toma la decisión de regresar. Yo no sé tu vida, no conozco tu vida, pero sí conozco la mía y sé que es como algo bastante frecuente que nos ocurre esto, de no tener un crecimiento, de no tener una espiritualidad bien fundamentada, bien basada, bien firme, que nos permita crecer, sino que realmente nosotros estamos yendo y viniendo constantemente entre las distintas cuestiones. Entonces quizá sea el momento de tomar decisiones, sea el momento de decir, venimos hablando de esto hace varios sábados y es tiempo de dedicar un tiempo de mi vida a reflexionar en dónde estoy parado, qué estoy haciendo con mi vida. Yo ya conocí al Señor hace tantos años, hace tanto tiempo, y realmente mi vida se parece más a la del hijo pródigo o a la de Pedro que a la vida que Dios quiere para mí. Sería muy útil poder tener un tiempo para reflexionar, para meditar, para conversar con Dios y realmente poder tomar decisiones honestas y fructíferas en nuestra vida, de escuchar su voz, de acordarnos. Esa es la palabra que señalé en el pasaje y me parece fundamental, acordarnos. Ese es el proceso de la renovación. Recordar cómo era antes, volver al primer amor, volver al principio, aquellas cosas que nos ocurrían cuando habíamos conocido a Dios y cuando estábamos firmes en sus caminos, con decisiones sanas, con decisiones sabias, basadas en la justicia, en la verdad, como dice la Biblia. Y este tiempo de restauración está siempre disponible. Fíjense lo que dice este versículo. Está en Lamentaciones capítulo 3, Lamentaciones del profeta Jeremías. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y otra vez la palabra fidelidad, porque Dios es fiel. Dice la Biblia que Él es el mismo durante los siglos pasados, hoy y en el futuro. Que en Él no hay cambio, no hay sombra de variación siquiera, no hay ningún cambio, es el mismo Dios. Y así como Jesús, la representación de Dios en la tierra, iba a restaurar la vida de Pedro, Él hoy quiere restaurar también nuestras vidas. Estas vidas que están detenidas, como decíamos. Y fíjense, esa imagen representa el amanecer. Y dice este versículo 23 de Lamentaciones capítulo 3, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué bueno sería que supiéramos aprovechar esto, supiéramos reconocer que tenemos un Dios que es fiel, pero un Dios que es misericordioso, un Dios que está dispuesto a perdonarnos, un Dios que no importa lo que hayamos hecho, porque eso es importante no solamente para los inconversos, sino para nosotros. No importa el pecado que estemos cometiendo, que hayamos cometido, Él está dispuesto a perdonarnos. Pero tiene que venir de nosotros esto que le pasó a Pedro y que le pasó al hijo pródigo, de acordarnos, y entonces, una vez que nos acordamos de cómo debiera ser nuestra vida, una vez que a la luz de la palabra tenemos el reflejo de cómo debería ser nuestra vida, una vez que somos conscientes de lo lejos que estamos caminando en algunas cuestiones de Dios, podemos volver a la vida que Él tiene preparada para nosotros. Pero capaz lo que pasa en tu vida es que estás inundado con un montón de cosas, estás agobiado con un montón de cosas, estás sobrepasado por alguna circunstancia, y no sería raro, porque estamos viviendo un tiempo realmente muy difícil, un tiempo de soledad, ya lo hemos dicho varias veces, un tiempo de angustia, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de enfermedad para muchos también. Y capaz en este tiempo nos sentimos realmente
agobiados y quizá algún pecado también nos tiene agobiados, nos tiene mal, nos tiene estresados, nos tiene en un estado que realmente no está bueno, no nos hace bien y no nos ayuda tampoco ni a nosotros ni a que nosotros podamos ayudar a alguien más. Y entonces es allí cuando está el versículo este en la palabra que dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, todos los que están cansados, y yo los haré descansar. Está en Mateo 11:28. O cuando dice, y por eso la imagen del pastor con la oveja, cuando dice junto a aguas de reposo te voy a pastorear. Él nos va a dar descanso, dice la palabra, incluso cuando nosotros no lo entendemos, porque realmente estamos muy agobiados por alguna cuestión. Él promete que nos va a dar descanso. Simplemente tenemos que acudir a Él en oración, con fe, sabiendo que su fidelidad, su misericordia, su justicia se renuevan, como decía el versículo anterior, todas las mañanas. Y entonces cuando nos acercamos a Él con esta idea de renovar nuestro entendimiento, como dice también la palabra, de renovar nuestra confianza en el Señor y nuestra relación con el Señor, que siempre necesita de esta constante renovación, de esta constante santificación. Entonces nuestras vidas van a tener un propósito más claro, van a tener una meta objetiva a la cual vamos a poder ir llegando y vamos a ser partícipes de muchísimas bendiciones, que es de lo que se trata el tercer módulo. De muchísimas bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos mientras estamos acá en la tierra, y que quizá por estar viviendo vidas que no le agradan, vidas que están separadas de su voluntad, entonces no la estamos perdiendo. O capaz, para alguna persona, no sé si se agregó alguien más, porque no tengo acá para ver, pero para alguna persona que nunca conoció a Jesús, que quizá le pasó como el caso de Saulo, el caso de Pablo, que sí había escuchado acerca de Jesús, se había escuchado acerca de Dios, pero nunca le dio la importancia necesaria, nunca se preocupó mucho por eso, fue simplemente algo más que conoció en su vida. Entonces, quizá hoy sea el día para que haya más que una renovación, una transformación realmente. Dice la palabra de Dios que hay dos caminos, un camino ancho y espacioso que conduce a la muerte, y un camino estrecho, un camino angostito, que conduce a la vida. Y así como le pasó a Pablo, que iba con ánimo de matar a estos cristianos y a mitad de camino fue alumbrado por la luz de Dios, lo mismo puede pasar hoy en nuestra vida si dejamos que la palabra de Dios nos alumbre. Dice un versículo, y ya vamos terminando: he aquí ahora el tiempo más favorable, he aquí ahora el día de salvación. Esta es la versión de Reina Valera 2015, está en 2 Corintios capítulo 6. Y es un versículo en realidad que está en el libro de Isaías, que dice que era el tiempo en el que Dios socorría a la gente, a los judíos, con su salvación. Y dice después, tomado este versículo en el Nuevo Testamento y en la época actual: he aquí ahora el tiempo más favorable, he aquí ahora el día de salvación. Dice la palabra de Dios que Jesús derramó su sangre en una cruz para limpiar nuestras vidas. Y muchos de los que estamos conectados a esta reunión hemos conocido a Jesús, hemos conocido su amor, hemos conocido de su misericordia y hemos reconocido que en nuestra vida hay pecados. Hay otros versículos en la palabra que dice Dios, nos pongamos a cuenta. Si tus pecados fueran tan rojos como la grana, dice, como la blanca nieve, van a ser emblanquecidos. Es decir, aquellas obras que están mal y que sabemos que están mal, porque nosotros hemos sido creados por Dios para agradar a Dios, y cuando hacemos cosas que no corresponden, hay un espíritu en nuestra vida que nos corrige y nos dice lo que debemos hacer. Entonces, quizá nunca te has puesto a reflexionar acerca de estas cosas. Qué bueno sería que puedas hacerlo ahora, porque este es el tiempo de salvación. Qué bueno sería que puedas no dejar pasar desapercibido la voz de Dios. Así como hubo transformación en la vida de Pedro y en la vida de Pablo, puede haber transformación también en nuestra vida, tanto de los cristianos como de los que no son cristianos. Hoy es un día para que todos podamos tener un tiempo de reflexión, para que todos podamos tener un tiempo de oración, para que todos podamos tener un tiempo de acercamiento
nuevamente a la voluntad de Dios. No se trata de conocimiento. Fíjense, la vida de Saulo estaba llena de conocimiento, pero no se trata de conocimiento. No se trata tampoco de haber sido cristiano durante muchos años. Quizá puede ser más parecido al caso de Pedro. Él estuvo junto a Jesús, transcurrió muchos años de la vida de Jesús estando juntos, compartiendo incluso comidas, un montón de cosas. Tampoco se trata de eso. Se trata de una vida que está rendida, a la voluntad de Dios. Y para eso necesitamos, quizá algunos, un tiempo de restauración, en el cual renovemos nuestro compromiso con las cosas de Dios. Y quizá para otros, un tiempo de conversión, en el cual nos demos cuenta que nuestra vida está muy lejos de lo que es aceptable por Dios. Porque este Dios que hoy es misericordioso, se va a transformar en un Dios que va a juzgar a la humanidad. No es todo tan sencillo en la vida. No es que simplemente transcurre, nos morimos y allí se termina todo, sino que va a haber un juicio para los cristianos y un juicio para los inconversos, donde se va a decidir el destino de tu alma entre uno de estos dos caminos. Y aquellos que han andado, como escuchamos el sábado pasado, por el camino angosto, no solamente que han pasado por la puerta angosta, sino que han transcurrido por un camino angosto, van a llegar, como está al final de este camino, a la vida. Y aquellos que han ido por el camino ancho, espacioso, de la vida cómoda, la vida fácil, la vida de una religión que solamente me saca los domingos a la mañana 2 horas, la vida de complacer al mundo y complacer a los cristianos, esa vida termina, tiene un fin de muerte. Así que qué bueno sería que pudiéramos reflexionar en estas cosas, que pudiéramos tener realmente cambios profundos en nuestra vida y sobre todo, para aquellos que ya conocimos a Jesús, acordarnos de nuestra vida, acordarnos de aquel primer amor y volver a buscar esto en un Señor que está dispuesto a restaurar nuestra vida, así como lo hizo con Pedro.